Capítulo 13. Terminó el concierto a la 1 de la madrugada, y como era costumbre en el pueblo, en vez de disolverse la reunión, se pusieron a bailar los jóvenes con el mayor ahínco, muy a placer de las señoritas, que solo toleraban 2 o 3 horas de música con la esperanza de estar bailando otras 2 o 3 horas. Emma no pensó en retirarse mientras quedase allí alma viviente. En cuanto a Marta Corner, estaba demasiado ocupada para pensar en el tiempo, y vale tanto en perseguir las fieras, es decir, en la casa mayor a que se había entregado en cuerpo y alma, que ya ni veía ni oía lo que estaba delante. Para ella no había en el mundo más que su don Juan Nepomuceno, con sus grandes patillas. Desde antes de terminar el concierto habían hecho rancho aparte, en un rincón de la sala, y allí estaba la alemana enseñándole el alma, y un poco, bastante, de la blanquísima pechuga, al acaramelado mayordomo, futuro administrador de la fábrica de productos químicos. Corner, aunque muy metido en conversación con Mochi primero y después con el gobernador militar y el ingeniero jefe de caminos, vigilaba desde lejos, muy satisfecho de la conducta de su hija. Muy de corazón aplaudió la habilidad y delicadeza que demostró su digno vástago cuando 1, 2 y 3 jóvenes de lo más distinguido de la sociedad se acercaron a ella solicitando el favor de un vals o cosa parecida, y fueron cortés y fríamente despedidos por la robusta alemana, que no bailaba porque, aquí una disculpa torpemente surcida, pero mal compuesta con toda intención, a Nepomuceno había que ponerle las cosas muy claras, y Marta, aún a riesgo de molestar a los bailarines, tal vez contenta con molestarlos, porque aquello venía a ser un anuncio, dejaba ver con gran transparencia el verdadero motivo de los desaires que se veía obligada a dar, a saber, que era más importante para ella hablar con Nepomuceno que andar por allí dando saltos y despertando, el diablo sabría qué apetitos, en aquella juventud lucida y generalmente colorada, gracias a la mucha sangre. Nepomuceno, que a la segunda negativa de Marta, acompañada de una mirada y una sonrisa de inteligencia para él, acabó de comprender, agradeció con todas sus entrañas el sacrificio que en su favor se hacía, y se hubiera derretido de gusto, a no estarlo ya, gracias a la proximidad vertiginosa de la alemana y a las cosas espirituales y no espirituales que ella le estaba diciendo, y, sobre todo, gracias a ciertos tropezones que de vez en cuando, bastante a menudo, daban las rodillas con las rodillas. ¡Qué elocuencia! Y qué calor natural despedía aquella mujer, pensaba don Juan, aplicando el mismo verbo al calor y a la elocuencia. Marta hablaba del ideal, de todos los ideales, pero se las arreglaba de manera que en su disertación se mezclaban, por vía de incidentes, descripciones autobiográficas que se referían casi siempre al acto solemne de mudarse ella de ropa, o estar en su lecho, medio dormida, desvelada. Ello es que Nepomuceno supo aquella noche, que aquella señorita había leído una cosa que se llamaba la dramaturgia de Hamburgo, de Lessing, y que, tanto como el autor de Laoconte, le gustaban a ella las medias muy ceñidas, atadas sobre las rodillas y de color gris perla. Lo más tierno fue la historia de las queridas de Goe con diéresis T, tema que tenía muy preocupada a la de Corner desde muchos años atrás, el noble orgullo de Federica Brion, que no quiso casarse nunca, porque nadie era digno de la que había sido amada por Wolfgang. Lo pintaba Marta con un calor solo comparable al que despedían sus propias rodillas. Nepomuceno, confundiendo las cosas, y hasta las facultades del alma, se llegó a figurar que los genios alemanes eran unos sátrapas que se pasaban la vida despreciando a los seres vulgares y manoseando los mejores bocados del eterno femenino. Cuando llegó lo de las madres, del tantas veces citado Goe con diéresis T, Nepo no podía menos de figurarse las tales madres, como unas subérrimas amas de cría, de todas suertes, y fuera lo que fuera de N y de la joven Alemania, él estaba que ardía. Y a tanta ciencia y poesía y contacto de piernas, solo se le ocurría contestar lo que, sin saberlo él, Nepomuceno, contestaba aquel personaje de la comedia titulada, De fuera vendrá, quiere decirse,
que al tío mayordomo no se le venía a la boca más que la solemne promesa de futuro, pero muy próximo matrimonio. Emma, siguiendo el ejemplo de algunas otras casadas, que bailaban también, aceptó unos danceros, a que la invitó el presidente del casino, y poco después bailó con Minghetti una polka intea, género de desfachatez tolerada que empezaba entonces a hacer furor, y no pocos estragos morales. La polka íntima de Minghetti fue para ella una revelación. El barítono, que no había perdido la pista a la afición que le había demostrado aquella señora en paseo, en misa, en la calle, por medio de miradas incendiarias, aquella noche acabó de comprenderlo todo, y formó un plan de seducción, que le convenía desde muchos puntos de vista. Empezó a marearla con miradas y lisonjas allí, junto al piano, durante el concierto, y al atreverse a invitarla nada menos que para bailar una polka de aquellas condiciones coreográficas, jugó el todo por el todo. Aceptada la polka, ya sabía él lo que le tocaba hacer, y mientras las rodillas hablaban el lenguaje de las de Martha Corner, aunque sin colaboración de los clásicos alemanes, él, allá en sus adentros, se entregaba a proyectos y cálculos en que había hasta números, medio en serio, medio en broma, se declaró a Emma, mientras daban vueltas por el salón, y ella, muerta de risa, muy contenta, nada escandalizada, le llamaba loco, y se dejaba apretar, como si no lo sintiera, como si su honra estuviese por encima de toda sospecha y no debiera parar mientes en aquellos estrullones fortuitos. Le llamaba loco, y embustero, y bromista, pero cuando, después de la polka, se sentaron juntos, en vez de incomodarse por la insistencia del cantante, se quedó un poco seria, suspiró 2 o 3 veces, como una doncella de labor no comprendida, y acabó por ofrecer a Minghetti una amistad desinteresada, pura amistad, pero leal y firme. Entonces el barítono, que no echaba nada en saco roto, sin dejar el tema de su pasión incandescente, mezcló en las variaciones del mismo una discretísima narración de los apuros de su vida económica y la de sus compañeros. A Minghetti, que era un bohemio, sin saber de tal epíteto, no le daba vergüenza hablar de su pobreza, ni de las trazas picarescas a que había recurrido muchas veces para salir de atrancos. Comprendía él que parte del encanto de su persona, irresistible para muchas mujeres, consistía en su misma vida desarreglada, de aventurero simpático, generoso, alegre, casi infantil, pero poco escrupuloso, como no fuera en puntos de galanteo y de valentía. Enseguida notó que en Emma, este elemento de seducción era de los que producían más efecto. Ella misma le confesó que había comenzado a fijarse en él, y a encontrarle ángel, como dicen los andaluces, la noche aquella famosa en que había cantado el barbero. A la fuerza. Ah, sí, exclamó él sonriendo, cuando me casó la Guardia Civil, y de este incidente, que tanto había dado que hablar en el pueblo meses atrás, tomó pie para contar su historia y sus penas y apuros a su manera, como burlándose de sus propios males. Callaba muchas cosas que juzgaba poco a propósito para hacerle aparecer interesante, pero no ocultó ciertas maniobras no muy decentes, y osó referirlas, no por amor a la verdad, sino porque su sentido moral no le decía que era aquello repugnante e indigno. Por fortuna, tampoco Emma sentía delicadezas de este orden, y en toda treta victoriosa admiraba el arte y olvidaba al engañado, o sea al tonto. La mujer de Bonis escuchaba encantada aquella narración del género picaresco, en que las picardías venían a estar explicadas y disculpadas por la viveza de las pasiones y los golpes repetidos de una adversa fortuna. Lo cierto era que la historia del barítono, desfigurada por él en su narración cuando le convino, podía resumirse en lo siguiente. Cayetano Domínguez era natural de Valencia, había asistido en su infancia a los azares de la miseria, que aspira a convertir en industria la holganza y no lo consigue, sino con intervalos de negras prisiones y en perpetua lucha con el Código Penal y los agentes de su eficacia. La cárcel, residencia frecuente de su señor padre, le había enseñado, como por ensayos repetidos, la triste vida de la orfandad, y cuando al fin el autor de sus días salió de casa para no volver,
porque en una ocasión, al recobrar la libertad, en vez del hogar, encontró la muerte en una misteriosa aventura, allá en la huerta. El pobre Minguillo, que así le llamaban los demás pillastres de su barrio, al quedarse en el mundo solo, pues su madre había muerto al darle a luz, tenía un aprendizaje anulado que le sirvió no poco, de mala suerte, apuros, desvalimiento, y venía a ser a los 12 años todo un hombre, y casi todo un pícaro, por los recursos de su ingenio, el ahínco de su trabajo, cuando tocaban a trabajar honradamente, y las tretas de su industria, la fuerza de sí mismo, el vigor de los músculos y el desprecio de todas las leyes y cortapisas morales y jurídicas, que, en su opinión, se habían hecho para los ricos, porque los pobres no podían con ellas, bajo pena de matarse de hambre, que era el mayor crimen, de las manos de un pariente lejano, que le molía a palos y le llamaba hijo de tal y de cual, pasó al servicio de la iglesia con carácter de monaguillo, y hasta llegó a cantar en el coro de la catedral en funciones de tiple, y esta época fue, según él, la más santa de su vida, sin ser perfecta. No hacía él las picardías por hacerlas, sino por el lucro, de modo que mientras su voz sirvió para el coro, cantó en calidad de ángel en la catedral, sin hacerse jamás reprender por su pereza o impericia, pues en el trabajo era asiduo, y su destreza en todo oficio que emprendía, extremada. Volvió a la calle porque la voz se le mudaba, que era para el caso como perderla, y con la edad de comenzar las pasiones a abrir sus yemas, coincidió la mayor pobreza de su vida, por lo que no fue extraño, o a él no se lo pareció, que por aquellos días sus expedientes para procurarse el sustento y lo demás que necesita un mozo suelto y sin escrúpulos, fuesen del todo incompatibles con los rigores de la ley civil y criminal, sin que esto quisiera decir que llegase a robar, al menos con violencia, sino que, recordando tradiciones familiares, inventó industrias alegres y vistosas, como juegos de feria, con moderada trampa, inocentes chascos, justo castigo de tontos avarientos y confiados necios, en que el provecho que a él, amigo, le quedaba entre las uñas, era apenas la necesaria retribución de su trabajo, que hubiera sido exigua cotejada con el riesgo y con el primor y gracia de las trazas inventadas. De su voz traidora, no se había vuelto a acordar en mucho tiempo, a no ser para cantar en tabernas y paseos nocturnos, para solaz de los compañeros de Lampa, o seducción de alguna mozuela, que además habría de pedir otra paga. Sus relaciones con la gente de sotana, interrumpidas, pero no rotas, le presentaron ocasión de ingresar en el seminario en calidad de fámulo, ocultando, por supuesto, gran parte de sus antecedentes, y como tenía temporadas, sino de arrepentimiento, pues él no creía que había de cansancio, de cierto como relativo misticismo, que le pedía a él la soledad de la vida recogida y largas horas de tiesura hierática, con un cirio en la mano, o en las oscuridades del coro, y ausencia de malas compañías, y pan seguro ganado sin industrias prohibidas. Por todo ello se acogió a la soledad del claustro, y fue el más airoso, servicial y despabilado fámulo de colegio sacerdotal, donde no sabía él que había de llegar a ser colaborador de verdaderos horrores. Muchos años después, cuando, ya libre y artista, se creía por sus actos y representación en el caso de ser muy avanzado, libre pensador, y cosas por el estilo, aprovechaba sus recuerdos del seminario como argumento contra las instituciones religiosas. Lo que son los curitas, díganmelo ustedes a mí, solía exclamar, y como no hubiera damas delante, su narración, probablemente exagerada, ponía espanto verdaderamente, por lo que toca a determinadas violaciones del orden natural de los instintos. De esta clase de aventuras es claro que no le habló a Emma, aquella noche. Fue más adelante, cuando su trato llegó a ser más íntimo, cuando ella supo de esta clase de tormentas porque también había pasado la juventud pintoresca de su amigo. Del seminario salió por una ventana, con un trabuco, pues nada menos exigían la prisa y el peligro con que acudió a defender la causa del pueblo, en una intentona revolucionaria en que se vio comprometido, familiar y todo,
por culpa de amistades heteróclitas, adquiridas en las escapatorias frecuentes que de noche emprendía con otros compañeros y algún seminarista amigo de ir al teatro y a lugares de corrupción más inmediata. Anduvo por los campos en calidad de sublevado días y días, hasta que se le rompieron los zapatos y emigró con otra porción de ilusos, como lo llamaba en una alocución el capitán general de Valencia, y tanto corrió, que no paró hasta Italia. Vivió en Turín, en Roma, en Nápoles, Dios sabe cómo, y ello fue que a España volvió de corista en una compañía de ópera, hablando italiano, con mucho mundo, y persuadido de que su vocación era la música y su fuerte la seducción de mujeres fáciles, y el tentar a todas, fáciles o difíciles. En Barcelona llamó su voz la atención de un maestro, se podía sacar partido de ella enseñándole música. Lo que se llama música, se aplicó de veras al estudio, dejó por algunos años el teatro, vivió de no se sabe qué recursos, tal vez a costa del amor chocho, y se le vio de posada en posada, de fonda en fonda, despertando a los huéspedes con gárgaras, de barítono que ensaya la voz y no deja dormir los músculos de una poderosa garganta. Aquellos gorgoritos de pavo alborotado se los hacía perdonar siempre a fuerza de gracia, amabilidad y chiste. Era un tenorio aniñado, un niño mozo, pueril hasta para enamorarse, se hacía mimar enseguida, y las mujeres, al quererle, ponían algo de las caricias de madre que todas ellas tienen dentro. A sus queridas les cantaba al oído las óperas enteras, como dándoles besos con el aliento, que parecía salir perfumado por la melodía. Una novia suya lo dijo: aquel hombre de tan buen color, tan buenas carnes, de cutis fresco y esbelto como él solo, esparcía así como un olor, que seducía, a música italiana. Desde su primera contrata, en Barcelona, se llamó ya Minghetti, y Gaetano, y cuando volvió de su segundo viaje a Italia, que duró 2 años, casi él mismo se tenía ya por extranjero. En cuanto a los instintos de tramposo, que en el nuevo oficio no tenían aplicación inmediata, buscaban expansiones naturales en los tratos y contratos con los cantantes, sus mujeres, los empresarios y los huéspedes de las posadas. El lance a que Emma había aludido se refería a una de estas picardías, de que hubo de ser víctima el buen Mochi. Habían reñido Julio y Gaetano por cuestión de ochavos, sobre si el valenciano había cobrado o no, y negaba un recibo. Minghetti escapó de noche, a pie. Julio se quejó a la autoridad porque el barítono se le iba con la paga adelantada y le dejaba la compañía en el aire. La benemérita se encargó de recomponer el cuarteto, y, en efecto, Minghetti, resignado, sonriente, como si se hubiera tratado de una broma, se presentó de nuevo al público, cantando El Barbero, con gran malicia, lo cual le valió una ovación tributada a su graciosa picardía, a su desenfado simpático y alegre. Aquella noche le conoció Emma, desde el paraíso, donde oyó la historia de la fuga, comentada con entusiasmo por el público, siempre dispuesto a perdonar a los tramposos guapos y graciosos. Pocos días después de oír las aventuras del barítono en aquella noche solemne del baile, Emma ya le había tenido muy cerca, cantándole al oído, pero solo en calidad de amigo íntimo, la mayor parte del repertorio. Lo del piano se llevó a efecto. Minghetti fue maestro de la Valcarcel, pero es claro que las lecciones se convirtieron a poco en pura fórmula, un pretexto para que el profesor cantase romanzas, acompañándose él mismo, mientras la discípula, sentada junto a él, admirándole, pasaba las hojas, cuando el cantante lo indicaba con la cabeza. Llegó, sin embargo, Emma, a destrozar polcas y chapurrar un vals que la entusiasmaba. Bonis nada podía oponer, porque las lecciones se daban con su beneplácito, y además podía observar que su mujer pasaba algunas horas cada día estudiando solfeo y machacando teclas. Lo que iba viento en popa era lo de la fábrica de productos químicos, y la reconstitución de la compañía de ópera con la base del terceto, a saber, la Gorgheghi, Mochi y Minghetti. En la cabeza de Reyes se mezclaban ambas empresas, porque los interesados en una y otra comían juntos muy a menudo en casa de Emma, y se reunían todas las noches en sus salones,
que así quería ella que se llamasen en adelante, previo el arreglo del mobiliario, derribo de tabiques y otras composturas, que subieron a una cantidad respetable, pero no respetada por Nepomuceno, que hizo con ella maravillas de prestidigitación. Además, había otra cosa, la principal, que enlazaba la empresa teatral con la fabril, a saber, el capitalista, que, en resumidas cuentas, venía a ser uno mismo, Emma. En lo del teatro se admitieron acciones de algunos aficionados de la ciudad, pero estas eran insignificantes comparadas con las de Emma, de modo que ella venía a ser el verdadero capitalista, representada, es claro, por Nepomuceno en todo lo que se refería a la parte económica del negocio, y por Bonis en lo tocante a entenderse con músicos y cantantes. Bonis a su vez delegaba en Mochi la dirección técnica, y en rigor cuanto entraba en sus atribuciones, de suerte que el empresario y director de la compañía tronada venía a hacer en la nueva compañía lo mismo que antes había sido, sin más diferencia que la de no exponerse a perder un cuarto y estar solo a las ganancias, si las había, por pocas que hubiera, que a eso estaba él. Desde la Tiplona acá no se había visto jamás que unos cómicos permanecieran, por fas o por nefas, tanto tiempo en el pueblo. Casi se les tomaba por vecinos, y Julio y Gaetano ya discutían en el casino, aunque con cierta discreción y medida, todas las candentes cuestiones de interés local. En cuanto a Serafina, era la gala de los paseos, y los vecinos la mostraban a los forasteros como una de las maravillas indígenas. También tendía a aclimatarse, y aun con raíces más hondas, la familia Corner, que quería fincar, en aquella ciudad, uniendo su nombre a la causa de la industria que con tanto calor defendían los periódicos de intereses morales y materiales de la localidad. Corner hizo un viaje a Alemania por cuenta de la nueva sociedad de productos químicos, para traer todas las noticias y encargar todo el material necesario para la fábrica, cuya construcción y explotación debía de dirigir él mismo. En cuanto a pagar todos estos gastos, ya se sabía, el mermado caudal de la abogada Valcárcel corría con todos los desembolsos, o con casi todos, pues, por disimular, también en este negocio se ofrecieron acciones a unos cuantos amigos y parientes. Ello fue que el capital de Emma se vio tan seriamente comprometido en las aventuras químico-industriales, como diría Corner, que Nepomuceno, autor de semejante desafuero, se creyó obligado en conciencia, en la poca y mala conciencia que le quedaba, a exponer a su sobrina con toda claridad, o poco menos, la situación, el riesgo que se corría. De esta salimos ricos, según todas las probabilidades, mas no he de ocultarte, amada sobrina, que nuestro dinero, es decir, tu dinero, se expone a grandes quebrantos, que no son de esperar, pero que caben en lo posible. Cuando el tío mayordomo hablaba así, Emma estaba medio loca, sin sentido para nada que no fuesen sus pasiones, sus alegrías, aquella vida desordenada y de bullicio en que se había metido como en un baño de delicias. Era tan feliz en aquella corrupción, que le parecía haber sujetado la rueda de la fortuna. Además, Corner, que se había hecho muy amigo suyo, la había convencido, a fuerza de hablarle de cosas que ella no podía entender, de que aquel pequeño anticipo, de miles de duros daría por resultado una riqueza verdadera, digna de los grandes señores de otras tierras, que no contaban, como los de allí, los millones por reales, sino por pesos fuertes y otras monedas análogas. Ella también quería ser millonaria de duros, y el Corazón y Corner y Minghetti le decían que lo iba a hacer. Ello era una especie de milagro de la ciencia y la habilidad, pero si los alemanes no hicieran milagros de sabiduría, ¿quién los iba a hacer? Se trataba sencillamente de sacarles a las algas, que el mar arrojaba a las costas de la provincia en tanta abundancia, un demonio de materia que tenía mucha utilidad para infinitas industrias. Mentira le parecía a ella que de cosa tan repugnante y maloliente como era el ocle, las algas, que hasta a las caballerías las hacía espantarse, pudiese salir tanto dinero como se le prometía. Pero, en fin, ya que lo decían los sabios. Y Minghetti, verdad sería, adelante. Además, a Roma por todo. Si la arruinaban,
que tendría gracia. Ella no estaba segura de no escaparse con el barítono cualquier día. También le parecía imposible, como lo de las algas, que Minghetti estuviera tan enamorado como le juraba, porque aunque estaba persuadida de que ella había mejorado mucho, y de que su otoño era muy interesante, y su jamón suculento y en dulce, al fin él era mucho más joven, y ella estaba, indudablemente, algo fatigada. Entre alemanes e italianos, verdaderos y falsos, se había establecido una especie de pacto, tácito al principio, después muy explícito, para protegerse mutuamente. Los de la fábrica, Corner e hija, ayudaban a los del teatro, Mochi, Minghetti y Gorghetti, ayudaban a los de la fábrica. Nepomuceno, interesado en favor de los alemanes, animaba a Emma a gastar en la empresa de la ópera, porque Marta y su padre se lo pedían. La Gorghetti y Mochi trabajaban en el espíritu de Bonis para que éste no quitase a su mujer de la cabeza las fantásticas lontananzas de opulencia, debidas a la química industrial, que iban metiéndole en el cerebro el alemán y el tío, y a unos y a otros los seducía, los corrompía, y los juntaba en una especie de solidaridad del vicio la vida que hacían, poniéndose el mundo por montera, según la frase predilecta de Emma, y viviendo alegres, siempre mezclados en conciertos, en giras campestres, en banquetes a puerta cerrada, en la casa de la Valcárcel, donde un día habían sido parásitos los taciturnos parientes de la montaña, de capa y hongo, ahora, espantadas tales alimañas, vivaqueaban aquellos extranjeros, aquella sociedad heteróclita, que con pasmo y aún envidia de parte de la ciudad, vivía como no se solía vivir en aquel pueblo aburrido, con esa alegría desfachatada, pero atractiva, que los demás miraban desde lejos murmurando, pero deseándola. Muchos jóvenes de las mejores familias, que al principio habían cortado sayos a Emma, a Bonis y Marta, ahora callaban y hasta llegaban a defender a los de Reyes y a sus amigos, porque algunas sonrisas de la Gorghetti, insinuaciones provocativas, aunque espirituales, de Marta, y, especialmente, invitaciones para saraos y banquetes de Emma, los habían convertido. Hubo más, para hacer callar a muchos, y también instigada por Bonis, que empezaba a hacerse insoportable con sus moralidades y miedos al que dirán. Emma se dio arte para agregar a algunas de sus fiestas, sino a las más íntimas, a 2 o 3 familias de lo más distinguido de la capital. Una de ellas era la de un magistrado andaluz, que tenía 2 hijas como 2 acuarelas de pandereta. El padre era unas castañuelas de la sala de lo civil, y sus retoños, sin madre, se pasaban la vida, inocentes en el fondo, jaleando la alegría de su papá. Se aburrían mucho en aquel pueblo sucio, frío, húmedo, y vieron el cielo abierto con la amistad de Emma y compañía. El magistrado, que era, además, muy embustero, y hablaba de riquezas que él tenía allá, en la tierra, se embarcó en lo de la fábrica de productos químicos, aunque de tapadillo, y vino a interesarse en unos 10.000 reales, que él multiplicaba añadiendo una porción de ceros a la derecha cuando hablaba a sus colegas y amigos de su parte en el negocio. Pero no fue la de Ferraz y sus hijas la adquisición mejor para Emma. Por mediación de las andaluzas, la Valcárcel tuvo ocasión, y la aprovechó, de ofrecer un verdadero servicio a las de Silva, 3 muchachas llenas de pergaminos, deudas y figurines. Las deudas y los pergaminos eran cosas de su papá, pero los figurines, de ellas. No había chicas más elegantes en el pueblo, eran 3, y cuando paseaban juntas, en posturas académicas, constante grupo escultórico, recordaban las estampas grandes de los periódicos de modas, hacían de un vestido 7, y era un prodigio el verlas volverlo de arriba a abajo, y estirar y encoger sombreros, y aprovechar para 5 o 6 cosechas de la moda las mismas espigas y los mismos pepinillos y otros vegetales contrahechos, de prendidos y sombreros. Fuera como fuera, ellas ponían la moda en el pueblo, y por su nobleza y las arrogantes figuras que ostentaban, disponían de los novios efímeros por manadas.
Mientras el padre bebía a los vientos por fijar la rueda de la fortuna en la sala de juego de la Oliva, las niñas se multiplicaban, verdaderas buhoneras de sí mismas, siempre con la mercancía de su hermosura a cuestas por plazas, iglesias, paseos, bailes y teatro. Pero llegó un luto, y aquí fue ella. Iba a abrirse el antiguo Coliseo, con la compañía de ópera remendada, y las de Oliva no podrían ir los jueves y domingos a lucir sus gracias, enhiestas en sus sillones con almohadón, a la orilla del antepecho de su palco, como grullas tiesas y melancólicas a la margen del mar. El pariente difunto era un tío segundo, pero era marqués. Si hubiera sido un cualquiera, las de Silva seguirían vestidas de colorado y tan ubicuas, como siempre, pero el luto de un marqués no podía preterirse sin profanarse, no había palco posible. Entonces fue cuando Emma pudo ganar la amistad de aquellas elegantes aristócratas haciéndoles un favor y matando dos pájaros de un tiro. Como ella venía a ser la empresaria, y los cantantes eran sus íntimos amigos y personas muy decentes, no habría inconveniente en presenciar las funciones de ópera entre bastidores. Las de Ferraz propusieron el expediente a las de Silva, que sin consultarlo con el papá, con quien no consultaba nada, aceptaron locas de alegría. No podrían lucirse tanto de telón adentro, pero se divertirían de fijo, verían cosas muy agradables, muy nuevas, y hasta podrían coquetear con los cantantes, algunos de los cuales, como Minghetti, eran muy guapos y simpáticos. Emma se creyó en el deber de no dejar ir solas a aquellas señoritas al escenario y sus oscuros alrededores, y desde la primera noche, sin consultarlo tampoco con nadie, las acompañó, y las presentó a la Gorghetti, que las ofreció su cuarto para pasar el rato en amable tertulia durante los entreactos. Marta y las de Ferraz también asistieron alguna vez al espectáculo. De tapadillo, corriendo y jugueteando por aquellos pasillos y corredores estrechos y sucios, entre telones y trampas, pero en general preferían lucirse en el palco de la empresa, de Emma, que estaba al lado de la presidencia. Es claro que en cuanto se supo que las de Silva iban con la de Reyes a ver las óperas entre bastidores, se murmuró mucho, y se las compadeció porque venían a ser huérfanas por completo, teniendo aquel padre que tenían. Pobrecitas, no han tenido madre cuando más falta les hacía, y después de este acto de caridad, se las despedazaba, pero ellas no hacían caso. La sociedad de la Gorghetti las enorgullecía, como a la Valcarcel, y el respeto con que todos las trataban en el escenario y en el cuarto de la cantante, también las halagaba mucho. Serafina estaba en sus glorias, viéndose admirada y considerada por aquellas jóvenes de la aristocracia, cuyos finos modales y hasta el luto que vestían daban dignidad y nobleza a su tertulia de los entreactos. Soy feliz, Bonifacio, muy feliz. Y todo te lo debo a ti, así decía la tiple, cogiendo por las muñecas a su amante, atrayéndole a su seno y besándole con un entusiasmo de agradecimiento, que Reyes estimaba en lo que valía. Sí, ella era feliz, pensaba, más valía así. También Emma vivía muy contenta y le trataba a él mejor que antes, y a veces le daba a entender que le agradecía también la iniciación en aquella nueva vida del arte, como llamaban en casa a los trotes en que se habían metido. Todos eran felices, menos él. A ratos, no estaba satisfecho de los demás, ni de sí mismo, ni de nadie. Debía hacerse bueno, y nadie lo era. En el mundo ya no había gente completamente honrada, y era una lástima. No había con quien tratar, ni consigo mismo. Se huía, le espantaban, le repugnaban aquellos soliloquios concienzudos de que en otro tiempo estaba orgulloso y en que se complacía, hasta el punto de quedarse dormido de gusto al hacer examen de conciencia. Ahora veía con claridad que, en resumidas cuentas, él era una mala persona, pero ¿de qué le valía aquella severidad con que se trataba a sí mismo a la hora de despertar, con bilis en el gaznate, si después que se levantaba, y se lavaba, y se echaba mucha agua en el cogote, resucitaba en él, con el vigor de la vida, con la fuerza de su otoño viril, sano y fuerte, la concupiscencia invencible, el afán de gozar,
la pereza del pecado convertido en hábito. Aquello iba mal, muy mal. Su casa, la de su mujer, antes era aburrida, inaguantable, un calabozo, una tiranía, pero ya era peor que todo esto, era un burdel, sí, burdel, y se decía a sí mismo, aquí todos vienen a divertirse y a arruinarnos, todos parecemos cómicos y aventureros, herejes y amontonados. Este amontonados tenía un significado terrible en los soliloquios de Bonis. Amontonados era una mezcla de amores incompatibles, de complacencias escandalosas, de confusiones abominables. A veces se le figuraba que aquella familiaridad exagerada de los alemanes, los cómicos, y su mujer, era algo parecida a la cama redonda de la miseria. Podía no haber allí ningún crimen de lesa honestidad, pero el peligro existía y las apariencias condenaban a todos. Marta, que iba a casarse con el tío Nepomuceno, admitía galanteos subrepticios del primo Sebastián, un cincuentón verde y bien conservado, que de romántico se había convertido en cínico, por creer que en esto consistía el progreso. Sebastián, antes tan idealista y poético, ahora no podía ver una cocinera sin darle un pellizco, y esto lo atribuía a que estábamos en un siglo positivo. Él, Bonifacio, había tenido que consentir en que su querida entrase en casa de su mujer, y fueran amigas y comieran juntas. Emma, aunque indudablemente honrada, dejaba a Minghetti acercarse demasiado y hablarle en voz baja. Él no desconfiaba, pero, ¿por qué? Tal vez porque su conciencia de culpable le cerraba los ojos, porque no se atrevía a acusar a nadie, porque había perdido el tacto espiritual, porque ya no sabía, entre tanta falsedad, torpeza y desorden, lo que era bueno y malo, decoro, honor, delicadeza. En otro tiempo, cuando él esquilmaba la hacienda de los Valcárcel, en competencia con don Nepo, cuando él manchaba el honor de su casa con un adulterio del género masculino, pero adulterio, en medio de sus remordimientos encontraba disculpas relativas para su conducta, el amor y el arte, la pasión sincera, lo explicaban todo, pero ahora, una larga temporada había estado siendo infiel a su pasión, entregado noches y noches a un absurdo amor extraviado, todo liviandad, amor de los sentidos locos, que era más repugnante por tener el itálamo nupcial, por teatro de sus extravagantes aventuras, y esto le había abierto los ojos, y le hacía comprender la miseria espiritual que llevaba dentro de sí, y que su pasión no era tan grande como había creído, y que, por consiguiente, no era legítima. Además, y oh dolor, el arte mismo tenía sus más y sus menos, y allí no era arte todo lo que relucía. No había que engañarse más tiempo a sí mismo, aquello era un burdel, y él uno de tantos perdidos. Allí no había nada bueno más que aquella ternura pacífica, suave, seria, callada, que se le despertaba de vez en cuando, que le hacía aborrecible cuanto le rodeaba y le llevaba a desear ardientemente, no morirse, porque a la muerte la tenía mucho miedo por el dolor y la incertidumbre de ultratumba, sino transformarse, regenerarse. Pensaba en algo así como un injerto de hombre nuevo en el ya gastado tronco que arrastraba por el mundo tanto tiempo hacía. Aún no era viejo, y le parecía haber vivido siglos, desde los recuerdos de la infancia, que se referían a los años de ensueño en que había salido del limbo de la vida inconsciente, al día de la fecha. ¡Qué distancia! ¡Cuánto había sentido! ¡Qué de vueltas había dado a las mismas ideas! Y el pobre Bonnie se frotaba la frente y toda la cabeza con las manos, compadecido de aquel cerebro que bollía, que crujía, que pedía reposo, paz y la ayuda de fuerzas nuevas. Un día encontró Bonnie en un libro la palabra avatar, y su explicación, y se dijo, una cosa así me vendría a mí perfectamente, otra alma que entrara en mi cuerpo, una vida nueva, sin los compromisos de la antigua. No esperaba milagros, no le gustaban siquiera, el milagro era un absurdo, algo contra la fría razón, y él quería método, orden, una ley en todo, ley constante, sin excepción. El milagro era romántico, revolucionario, violento, y él no estaba ya por el romanticismo,
ni por la violencia, ni por lo extraordinario, ni por la pasión. Sí, había amor que valía más que el apasionado, más había amor sublime que no era el amor sensual, por alambicado y platónico que éste quisiera considerarse. Amar a la mujer. Siempre era amar a la mujer, no, otra cosa. Amor de varón a varón, de padre a hijo, un hijo de mi alma. Ese es el avatar que yo necesito, un ser que sea yo mismo, pero empezando de nuevo, fuera de mí, con sangre de mi sangre. Y Bonis, llorando al pensar esto, se decía, arrimando la cabeza contra una pared, sí, lo de siempre, el anhelo de toda mi vida desde que pude tenerlo. El hijo, por su espíritu pasó como el halago de una mano de luz que le curaba. Solo con su contacto, las llagas del corazón, sintió una emoción del legítimo contento de sí mismo ante la conciencia clara, evidente, de que en el fondo de todos sus errores, y dominándolos casi siempre, había estado latente, pero real, vigoroso, aquel anhelo del hijo, aquel amor sin mezcla de concupiscencia, en él lo más serio, lo más profundo, más que el amor al arte, más que el anhelo de la pasión por la pasión, siempre había sido el amor paternal. Frustrado, y siempre lo había deseado lo mismo, su deseo tenía la forma plástica, constante, fija, de un recuerdo intenso, siempre era el hijo, varón y uno solo, su único hijo, una mujer. No podía continuarle a él no se concebía femenino en el ser que heredara su sangre, su espíritu, tenía que ser hombre, y uno solo, porque aquel amor que había de consagrar al hijo tenía que ser absoluto, sin rival. Amar a varios hijos le parecía a Bonis una infidelidad respecto del primero, sin saber lo que hacía, comparaba el cariño a mucha prole con el politeísmo. Muchos hijos, era como muchos dioses, no, uno solo, aquel de que le hablaban las entrañas, aquel que casi le presentaba ante los ojos, en el aire, la alucinación de sus noches sin sueño, y de donde había de salir su único hijo. No cabía duda, la ley era la ley, el orden, no cabían sofismas del pecado, había de salir del vientre de Emma, pero ay, que él no merecía el hijo, no vendría, después de aquella noche del baile, origen de aquel amontonamiento social, en que vivían cómicos, alemanes y gente de su casa, su Emma, el tío, él mismo, después de aquella noche en que él, si no fuera enemigo de admitir intervención directa, en sus asuntos, de lo sobrenatural, hubiera visto la mano de la providencia, la revelación del destino. ¿Había estado a la altura ideal de las grandes cosas que había soñado? No, de ningún modo. Había vuelto a claudicar, se había dejado arrastrar con todos los demás a la vida fácil, perezosa, del vicio, y había llegado a ver con embeleso a su querida en la casa, a la mesa de su esposa, y había llegado a figurarse legítimas tales abominaciones con aquella filosofía de los semiborrachos de sobremesa, que en otro tiempo le parecían inspiraciones poéticas, moral artística, excepcional, privilegiada, y él era el mismo que había sentido, oyendo cantar a Serafina una canción a la Virgen, que en sus entrañas encarnaba un amor divino. Él, con un misticismo estrambótico, falso, se había comparado, disparatada pero sinceramente, con la Virgen Madre, y cuántas veces, después, había visto las cosas de otra manera, y había llegado a pensar, todo es cuestión de geografía. Si yo fuese turco, todo esto sería legítimo, pues figurémonos que estamos en otras latitudes y longitudes. Mas en aquel instante en que hacía tan tristes reflexiones, ¿estaba arrepentido? No, estaba seguro, porque se lo decía la conciencia, de que pocas horas más tarde, cuando el cuerpo estuviese repleto y la fantasía excitada por el vino y el café, y acaso por la música de Minguet y Emma, de nuevo sería él aquel Bonifacio corrompido, complaciente, bien hallado con la especie de amor libre que se le había metido en casa. Vendría Serafina, y mientras Minguet y Emma continuaban sus lecciones interminables, ellos dos, Serafina y él, en el cenador de la huerta, oh miseria, oh vergonzoso oprobio, serían, como siempre,
amantes de costumbre, sin la disculpa, aunque de poca fuerza. Disculpa al fin, de la seriedad de la pasión, amantes por el hábito, por la facilidad, por el pecado mismo. No tendría el hijo, miserable, no lo merecía, renunciaba a la aventura, pero sino la felicidad, podría tener el arrepentimiento verdadero. ¿Por qué no aspirar a la perfección moral y llegar en este camino a donde se pudiera? Entre todas las grandes cosas que se le habían ocurrido ser en este mundo, gran escritor, gran capitán, esto pocas veces, solo de niño, gran músico, gran artista sobre todo, jamás sus ensueños le habían conducido del lado de la santidad. Si en otro tiempo se había dicho, ya que no puedo inventar grandes pasiones, dramas y novelas, hagamos todo esto, sea yo mismo el héroe, ¿por qué no había de aspirar ahora a un heroísmo de otro género? ¿No podía ser santo? Para artista, para escritor, le faltaba talento, habilidad. Para ser santo no se necesitaba esto, y el pobre Bonis, que a ratos andaba loco por casa, por calles y paseos solitarios, buscó la leyenda de oro en la librería de su suegro, y vio que, en efecto, había habido muchos santos cortos de alcances, y no por eso menos visitados por la gracia. Sí, eso era, se podía ser un santo sencillo, hasta un santo simple, dejarlo todo, ya que no tenía hijo, y ¿seguir a quién? Si él no tenía bastante fe, ni mucho menos, si dudaba mucho, y con un desorden de ideas que le hacía imposible aclarar sus dudas y volver a creer a macha martillo. Aquellos libracos, que había leído con avidez para hacerse todo lo sabio posible, a fin de preparar la educación del hijo, le habían producido, en suma, una indigestión intelectual de negaciones. No era creyente, ni dejaba de serlo. Había cosas en la Biblia que no se podían tragar. Un día que oyó que los 6 días del Génesis no eran días, sino épocas, aún en pura ortodoxia, sintió un gran consuelo, como si se le quitara un peso de encima, como si hubiera sido él quien hubiera inventado lo del mundo hecho en 6 días, pero quedaba lo del arca con todas las especies de animales, quedaba la torre de Babel, quedaba el pecado, que pasaba de padres a hijos, y quedaba Josué parando el sol, en vez de parar la tierra. No podía ser, él no podía coger su cruz, porque no era un simple, como los de la Edad Media, sino un simple ilustrado, un simple de café, un simple moderno. Pero lo que no le faltaba era el sincero anhelo de sacrificio, de abnegación y caridad, hacer disparates para la mayor gloria. De lo que hubiese allá arriba, le parecía muy puesto en razón, algo como una música interior. Una noche leyó en la cama un libro que hablaba de un místico medio loco, italiano, de la Edad Media, a quien llamaban el juglar de Dios. Parecía el payaso de la gloria, lleno del amor de Jesús, se reía de la iglesia y daba por hecho que él se condenaría, pero llevando al infierno su pasión divina, que nadie podía arrancarle. Y el tal Jacopone de Todi, que así le llamaba el vulgo, que se reía de él y le admiraba, hacía atrocidades ridículas para que su penitencia no fuese ensalzada, sino objeto de burla, y salía andando con las manos, cabeza abajo y los pies al aire, y se untaba de aceite todo el cuerpo, desnudo, y se echaba a rodar sobre un montón de plumas, que se le pegaban al cuerpo, y de esta facha salía por las calles para que los chiquillos le corrieran. Bonis lloraba de ternura leyendo estas hazañas del clown místico, del autor de los laudes, después inmortalizados. Él, Bonis, no era poeta, pero con la flauta creía poder decir muchas cosas, y hasta convertir infieles. Pero el toque estaba en el arranque, irse por el mundo, echar a correr, dejarlo todo. Y ya que no tenía un hijo, ser un santo de pueblo, un santo loco. Estaba muy puesto en razón, mas la conciencia le decía que no se atrevería jamás, no ya a dejarlo todo, hasta las zapatillas, y tomar su cruz, ni siquiera a dejar a su mujer, ni aun a su querida. Capítulo 14. Grandes acontecimientos vinieron a sacar a Reyes de estas intermitentes veleidades místicas, que él mismo,
en sus horas de sensualismo racionalista y moderado, calificaba de enfermizas. El infeliz Bonis no pudo menos de recordar un pasaje muy conocido de la sonámbula, aquel de del tutto ancor non sei, cancellata dal mio cor. Según él lo cantaba, cuando llegó la hora de despedirse de Serafina Gorgeghi, la cual, deshecha otra vez la compañía, iba con Mochi contratada al Teatro de La Coruña. Aquella separación había sido una amenaza continua, la gota amarga de la felicidad en los días y meses de ciega pasión, después un dolor necesario, y hasta merecido y saludable, según pensaba el amante, lleno de remordimientos y de planes morales. Pero al llegar el momento, Bonis sintió que se trataba de toda una señora operación practicada en carne viva, con toda franqueza, y explicándolo todo satisfactoriamente por medio de una intrincada madeja de sofismas. Reyes reconoció que los afectos naturales, puramente humanos, eran los más fuertes, los verdaderos, y que él era un místico de pega, y un romántico y un apasionado, de verdad. ¡Ay! Separarse de Serafina, a pesar de aquella tibieza con que su espíritu la trataba de algún tiempo a aquella parte, era un dolor verdadero, de aquellos que a él le horrorizaban, de los que le daban la pereza de padecer. Era tan molesto tener el ánimo en tensión, necesitar sacar fuerzas de flaqueza para aguantar los dolores, los reales, y no había más remedio. Pensar en tener compañía de ópera más tiempo, era absurdo. Ya todos los expedientes inventados para retener en el pueblo a Mochi y su discípula estaban agotados, no podían dar más de sí. Nunca se había visto, ni en tiempo de la Tiplona, mientras ésta fue cantante, que las partes de una compañía permanecieran un año seguido, y algo más, en la ciudad, fuera trabajando en huelga. Lo que se había visto era tal cual corista que se quedaba allí, casada con uno del pueblo, o ejerciendo un oficio. Un director de orquesta se había hecho vecino para dirigir una banda municipal, pero tiples y tenores nunca habían parado tantos meses. Concluido el trigo, volaban. El fenómeno que ofrecían Serafina, Julio y Gaetano, era tan admirable como si las golondrinas se hubieran quedado a pasar un invierno entre nieve, solo que de las golondrinas no se hubiera hecho comidilla para decir que las alimentaban los gorriones, por ejemplo, y de la larga estancia de los cómicos, contratados unas temporadas, otras no, se decían horrores, no por hacer callar a la maledicencia, de la que nadie se acordaba, a no ser Bonis, sino porque no había manera decorosa, ni aun medio decorosa, de continuar cubriendo las apariencias, ni tampoco recursos para seguir manteniendo los grandes gastos que causaban aquellos restos de la compañía disuelta. Se comprendió la necesidad de que terminase aquel estado de cosas, como le llamaba Reyes. La empresa había perdido bastante, y sobre la empresa, es decir, sobre el caudal mermadísimo del abogado Valcárcel, continuaban cargando, más o menos directamente, las principales partes, a saber, Mochi, Serafina y Minghetti. Se presentó la ocasión de ganar la vida con el trabajo, y hubo que aprovecharla, por más que doliera a unos y a otros la despedida. Quien no transigió fue Emma. Tuvo una encerrona con su tío y mayordomo, que había sido nombrado vicepresidente de la Academia de Bellas Artes, agregada a la Sociedad Económica de Amigos del País, y de aquella conferencia resultó el acuerdo, porque allí todo eran panes prestados, de que Minghetti continuaría en el pueblo en calidad de director de la sección de música en la citada academia. El sueldo que pudieron ofrecer los señores socios al barítono no era gran cosa, pero él se dio por satisfecho, porque además pensaba dar lecciones de piano y de canto, y con esto y lo otro, así decía la malicia, entre paréntesis, por lo bajo, podía ir tirando, hasta que se cansara de aquella vida sedentaria, y se decidiera a admitir una de las muchas contratas que, según él, se le ofrecían desde el extranjero. Serafina dejaba con pena el pueblo, en que había llegado casi a olvidar que era una actriz y una aventurera, para creerse una dama honrada que tenía buenas relaciones con la mejor sociedad de una capital de provincia, y un amante fiel, dulce, manso y guapo.
A Bonis le había llegado a querer de veras, con un cariño que tenía algo de fraternal, que era a ratos lujuria y que se convertía en pasión de celosa cuando sospechaba que el tonto de Reyes podía cansarse de ella y querer a otra. Tiempo hacía que notaba en su queridísimo bobalicón despego disimulado, distracciones, cierta tendencia a huir de sus intimidades. Al principio sospechó algo de las extrañas noches de Walpurgis matrimonial que tan preocupado trajeron una temporada a Reyes. Después, siguiendo la pista a los desvíos y distracciones del amante, llegó a comprender que no se trataba de otros amores, sino de ideas, que a él le daban. Tal vez iba a volvérsele definitivamente bobo, y no dejaba de sentir cierto remordimiento. A este se le ablanda la mollera por culpa mía. Más de una vez, en sus ligeras reyertas de amantes antiguos, pacíficos y fieles, pero cansados, oyó a Bonis hablar de la moral, como un obstáculo a la felicidad de entrambos. Lo que nunca pudo sospechar Serafina fue la principal idea de Bonis, la del hijo, y esto era lo que en realidad le apartaba de su querida, del pecado. Pero en la noche en que, al arrancar la diligencia de Galicia, Bonis, subiéndose de un brinco al estribo de la berlina, pudo, a hurtadillas, dar el último beso a la Gorgegui, sintió que su pasión no había sido una mentira artística, porque con aquel beso se despedía de un género de delicias intensas, inefables, que no podrían volver. Con aquel beso se despedía del último vestigio de la juventud. Entre la muchedumbre que había acudido a despedir a los cantantes, se sintió Bonis, después que desapareció el coche en la oscuridad, muy solo, abandonado, sumido otra vez en su insignificancia, en el antiguo menosprecio. Delante de él, que volvía solo por la calle sombría adelante, solo entre la muchedumbre de sus amigos y amigas, distinguió dos bultos que caminaban muy juntos, cogidos del brazo, según era permitido en aquella época a las señoritas y a los galanes. Eran Marta Corner y Nepomuceno, que se habían adelantado, huyendo la vigilancia del alemán, que no gustaba de tales confianzas. La escena de la despedida los había enternecido y animado. La oscuridad de las calles, alumbradas con aceite, les daba un incentivo en su misterio, y en el cuchicheo de su diálogo se sentía el soplo de la pasión carnal de Nepo y de la pasión de marido de Marta. Iban absortos en su conversación, olvidados de los que venían detrás, creyéndose a 100 leguas de la gente, sin pensar en ella. Levantaban a veces la voz, Marta singularmente, y Bonis, sin querer al principio, queriéndolo muy de veras después, oyó cosas interesantes. Había que hablar cuanto antes a Emma, había que decirle el gran secreto de aquella pareja, que iban a casarse antes de un mes, y había que ajustar cuentas, separar los respectivos capitales, sin perjuicio de seguir administrando el tío el de la sobrina, hasta que ya no hubiera cosa digna de mención que administrarle. Estaba perdida, no había hecho más que ir gastando, derrochando, sin enterarse jamás de que corría a la ruina completa. Hablarle a ella de hipotecas, era hablarle en griego, pues hipoteque usted, decía, sin más idea de la hipoteca que la de ser un modo de sacar ella el dinero necesario para sus locuras, cuanto antes. Mire usted, decía el tío a Marta, pues el tú, lo dejaba para después de la boda. Es una mujer que no tiene idea clara de lo que significa el tanto por ciento, y cuando le hablan de un interés muy subido, le suena lo mismo que si le hablan de un interés despreciable. Para ella no hay más que el dinero que le den por lo pronto. Parece así, como que se figura que roba a los usureros, a quienes toma dinero al sabe Dios cuántos. Para aliviar estos males, he llegado yo mismo a ser el único judío, para mi sobrina. Yo soy, quien, sin saberlo ella, porque ni lo pregunta, le facilito cantidades a un módico interés. Marta oía a Nepo con más placer que si le fuera recitando la primavera temprana, de Goe con diéresis T, de modo que ellos van a arruinarse. Sí, ya no tiene remedio, la culpa es suya, empezó él. Siguió ella. Después los dos, después todo el mundo. Usted lo ha visto, aquella casa es un hospicio,
Los cómicos nos han comido un mayorazgo, y como la fábrica va mal, oh, pero eso no hay que decirlo por ahí, no, es claro, papá espera levantar el negocio, sus corresponsales le ofrecen mercados nuevos, salidas seguras, sí, es claro, pero ya será tarde para los de Reyes, nuestro esfuerzo, el que haremos con nuestro propio capital, Marta, con el nuestro, ¿entiende usted? Sacará la fábrica a flote, pero ya será tarde para ellos, nuestro porvenir está en la pólvora. Marta apretó el brazo de Nepo, y lo que siguieron hablando ya no pudo oírlo Bonis, se quedó atrás, entró el último en su casa, a donde volvieron muchos de los que habían ido a despedir a la Gorgheji y a Mochi, pues de allí había partido la comitiva. Serafina había ido al coche desde la casa de Emma, porque ésta no podía salir aquella noche, se sentía mal, y se habían despedido en el gabinete de la Valcárcel. Bonnie se detuvo en el portal, cuando ya todos estaban arriba. ¡Qué ruido! ¡Qué algazara! Lo de siempre. Ya nadie se acordaba de los que se alejaban carretera arriba, como si tal cosa. Arrastraban sillas, sonaba el piano y después el taconeo de los danzantes. Bailaban, y todo esto lo he traído yo, y bailan sobre las ruinas. Los reyes se arruinan, la casa Valcárcel truena. Y el último ochavo lo gastan alegremente entre todos estos pillos y viciosos que he metido yo en casa. Empezó él, decía ese tunante, y tiene razón, yo empecé, y aún debo. Lo robado, y todo lo demás que vino después, la empresa teatral, la fábrica, los banquetes, las giras, los saraos, los préstamos a esos hambrientos y chupones, por culpa mía, por mi pasión, que ya se extinguía, por miedo a echar cuentas, por miedo de que se descubriese mi adulterio, sí, adulterio, así se llama. Yo lo toleré, lo procuré todo es culpa mía, y el peor es lo que dice el tío, empezó él, y Bonis, sin pasar del portal, mal alumbrado por un farol de aceite, se cogía la cabeza con las manos, no se determinaba a subir. Le daba asco su casa con aquella chusma dentro, si fuera para barrerlos, y a mí con ellos. A todos, como seguir con aquella vida, ahora sobre todo, que ni el placer, ni el pecado, le arrastraba a ella, egoísta, como se fue tu pareja, moralizas, contra los demás, pero, ¿y la ruina? Cuando ese la anuncia, segura seremos pobres, por mí. Casi me alegro, pero es horrible. Porque es por culpa mía. Cesó de repente el ruido del baile, que sonaba sordo y continuo sobre su cabeza. Después se oyeron muchos pasos precipitados en una misma dirección, hacia el gabinete de Emma. ¿Qué pasa?, se dijo asustado Bonis. Pensó de repente, como antaño, Emma se ha puesto mala, y me va a echar la culpa. Se dirigió hacia la escalera, cuya puerta abrieron con estrépito desde dentro. Bajando de 2 en 2 los peldaños, venían 2 bultos, el primo Sebastián y Minghetti, que atropellaron a Bonis. ¿Qué hay? ¿Qué sucede?, gritó, recogiendo del suelo el sombrero, el que debía ser amo de la casa. Arriba, hombre, arriba, siempre en babia, Emma, así, y tú fuera. Esta frase del primo Sebastián le supo a Bonis a todo un tratado de arqueología. Era del repertorio de las antigüedades clásicas de su servidumbre doméstica. Pero, ¿qué hay? ¿Qué tiene Emma? Está mala, un síncope, jaqueca fuerte. Dijo Minghetti, vamos corriendo a buscar a don Basilio. Le llama a gritos, sube, hombre, corre, te llama a ti también, nunca la vi así, esto es grave, sube, y se lanzaron a la calle los 2 emisarios, rivalizando en premura y celo. Usted, al casino, yo, a su casa, dijo Sebastián, y cada cual echó a correr, uno, calle arriba, otro, calle abajo. Bonis entró temblando, como en otro tiempo. ¿Qué sería? ¿Volverían los días horrorosos de la fiera enferma? Comparados con ellos los presentes, de relajamiento moral, le parecían ahora flores. Y en adelante, ¿qué armas tendría para la lucha? Ya no creía en la pasión. Aunque tanto le estaban doliendo aquella noche sus últimas raíces, ya no creía apenas en el ideal, en el arte,
Todo era un engaño, tentación del pecado. Sí, volvía su esclavitud, su afrenta, aquella vida de perro atado al pie de la cama de una loca. Él ya no tendría fuerza para resistir, con un ideal, con una pasión, lo sufría todo. Sin eso, nada. Se moriría, la enfermedad otra vez. Y ahora, con la pobreza, ¿acaso? De seguro, qué horror. Oh, no, escaparía. Entró, pasillo adelante. Todo era confusión en la casa. Las de Ferraz y una de las de Silva corrían de un lado a otro, daban órdenes contradictorias a los criados. En el gabinete de Emma, Marta y Corner junto al lecho, parecían estatuas de mausoleo. «Duerme», dijo con solemnidad el padre. «Silencio», exclamó la hija, con un dedo sobre los labios. «Pero, ¿qué ha sido?» «PCHS, silencio». «Pero», más bajo y acercándose. «Pero, yo quiero saber, ¿y el tío? ¿Dónde está el tío?» «Se está mudando», contestó Marta en voz baja, de esas que son silbidos, más molestos que los gritos. Reyes notó el olor de un antiespasmódico, olor de tormenta para los recuerdos de sus sentidos. También había cierto hedor nauseabundo. Se aproximó más a la cama, a los pies estaba amontonada ropa blanca, de que se había despojado Emma, después de metida entre sábanas, según su costumbre. También ahora los recuerdos de los sentidos le hablaron a Bonis de tristezas, y tras rápida reflexión, se sintió alarmado. «¿Pero, qué ha sido?», preguntó sin bajar la voz lo suficiente, olvidándose del sueño de su esposa, pensando cosas muy extrañas. «No grite usted, hombre», dijo la alemana muy severamente. Bonis acercó el rostro al de su mujer. «Duerme», dijo Corner. «Dios lo sabe», pensó Bonis. Emma, pálida, desencajada, desgreñada, con 10 años, de los que había sabido quitarse de encima, otra vez sobre las fatigadas facciones, abrió los ojos, y lo primero que hizo con ellos fue lanzar un rayo de odio y otro de espanto sobre el atribulado esposo. «¿Qué ha sido, hija mía? ¿Qué ha sido?», quiso hablar la enferma, y, al parecer, hasta pronunciar un discurso, porque procuró incorporarse, y extendió los brazos, pero el esfuerzo le produjo náuseas, y Bonis, sin tiempo para retirarse un poco, corrió la misma borrasca de que se estaba secando el tío. Corner, discretamente, retrocedió un paso. Marta se colgó de la campanilla en son de pedir socorro, porque no era ella hembra que descendiese a ciertos pormenores al lado de los enfermos. «El estómago», decía ella, «no es nuestro esclavo, antes bien, nos esclaviza». Acudieron las de Ferraz, y luego Eufemia con agua, arena, toalla y cuanto fue del caso. A Bonis se le hizo comprender que apestaba, y corrió a mudarse. Cuando volvió al cuarto de su mujer, vio en la sala al tío, a Corner, a Marta, a las de Ferraz, a la de Silva, a Minguet y a Sebastián. «¿Está mejor? ¿Está sola?», Sebastián respondió casi de limosna. «No, está con ella don Basilio». Antes de decidirse a entrar en el gabinete, Bonis consultó con la mirada al concurso. Vio algo extraño en ellos. Parecían menos alarmados y como llenos de curiosidad maliciosa. Había allí sorpresa, incertidumbre, no susto ni temor a un peligro. «¿Pasa algo?». «¿Qué pasa?», preguntó anhelante, con la cara de lástima que ponía cuando acudía en vano a implorar sentimientos tiernos, de caridad, en sus semejantes. «Hombre, usted puede entrar», dijo Corner, «al fin es el marido». Bonis entró. Don Basilio, correcto en el vestir, como siempre, de color de manteca el gabán entallado, sonriente, de expresión espiritual boca y mirada, dejaba pasar una tormenta de espanto y rebeldía contra los designios de la naturaleza a que se entregaba Emma, que se apretaba la cabeza desgreñada con las manos crispadas, y llamaba a Dios de tú y con un tono que parecía de injuria. «Dios mío, ¿qué es esto?», preguntó Bonis espantado, con las manos en cruz, frente al médico. «Pues, nada, que su mujer de usted está nerviosísima, y ha tomado a mal una noticia que yo creí que la llenaría de satisfacción y legítimo orgullo». «Calle usted, aguado, no se burle de mí, no estoy para bromas». «Dios mío, ¿qué va a hacer de mí?». «¡Qué atrocidad!
¡Qué barbaridad! ¿Qué va a hacer de mí, Dios de Dios, y a estas horas? Yo me voy a morir. De fijo. De fijo. Me lo da el corazón. Yo no paro, no paro, no paro. ¿Delira?, gritó Bonis con horror. ¿Por qué? ¿Cómo dice? Que no para. No para. No, no dice eso. Y don Basilio se interrumpió para reír con toda sinceridad. Lo que dice es que no pare, no pare. Pero ya verá usted cómo en su día, aún lejano, damos a luz un robusto infante. Alma mía, exclamó Reyes, comprendiendo de repente, más que por las señas que tenía delante, por una voz de la conciencia, que le gritó en el cerebro: se fue ella, y viene él. No quería venir hasta hallar solo tu corazón para ocuparlo entero. Se fue la pasión, y viene el hijo. Se lanzó a estrechar en sus brazos la cabeza de su esposa, pero ésta le recibió con los puños, que, rechazándole con fuerza, le hicieron perder el equilibrio y casi caer sobre don Basilio. Nerviosa, nerviosísima, dijo el médico, disimulando el dolor de un callo que le había pisado aquel calzonazos. Empezaron las explicaciones. Emma, con verdadero pánico, se agarraba, como un náufrago a una tabla, a la esperanza de que aquello era imposible. Aguado, con estadísticas que no necesitaba ir a buscar fuera de su clientela, demostraba que imposibles de aquella clase le habían hecho pasar a él muchas noches en claro, y sin ir más lejos, citaba a la de fulano y a la de mengano, que se habían descolgado con una criatura después de años y años de esterilidad, en rigor aparente, los misterios de la naturaleza, pero no la habían asegurado a ella. Tantos años hacía, cuando el mal parto, cuando quedó medio muerta, con las entrañas hechas una lástima, que ya no pariría nunca, que aquello se había acabado, que no sé qué de la matriz. Sí habrán dicho, señora, pero in illo tempore, yo no tenía el honor de contar a usted en el número de mis clientes. Hay quien es un gran comadrón y un grandísimo ignorante en obstetricia y tocología, y toda clase de logías, divinas y humanas, mientras Emma proseguía en sus lamentos, gritos y protestas, jurando y perjurando que estaba dispuesta a no parir, que aquello era una sentencia de muerte disfrazada, que a buena hora mangas verdes, y cosas por el estilo. Aguado se volvió a Bonis para explicarle lo que había pasado allí. En cuanto se había acercado a la enferma había visto síntomas extraños que nada tenían que ver con sus habituales crisis nerviosas, se había enterado de pormenores íntimos, aunque con gran dificultad por el horror que tenía Emma, a todos los cálculos, previsiones y recuerdos aritméticos, no solo a las cuentas del tío, y entre estas noticias y lo que tenía presente, y ciertas inspecciones y contactos, había sacado en consecuencia que aquella señora, como tantas otras, al cabo de los años 1000 volvía por los fueros de la maternidad, abandonados mucho tiempo. Habló mucho de matrices y de placentas, pero mucho más de la misteriosa marcha de la naturaleza a través, y permítaseme el galicismo, dijo Aguado, que era purista en lo que se le alcanzaba, a través de los fenómenos fisiológicos de todos órdenes. Indudablemente, y no lo decía por alabarse, él no había esperado menos del régimen homeopático e higiénico a que había sometido a su cliente, sin aquellos glóbulos, y más particularmente sin la influencia físico-moral de los buenos alimentos, de los paseos y, sobre todo, de las distracciones. Aquel organismo hubiera continuado viviendo una vida valetudinaria, sin esperanza, ni remota, de tener fuerzas sobrantes suficientes para sacar de ellas una nueva vida, un alter ego. No cabía duda que Aguado insistía en querer deslumbrar a Bonis, pues no solía el médico de las damas ser tan pedantescamente redicho. De todas suertes, Reyes tenía que contenerse para no abrazar al doctor. Creía disparatadamente que el estar su mujer embarazada o no dependía de aquella discusión entre el médico y Emma. Si Emma quedaba encima en la disputa, adiós hijo. Si el médico decía la última palabra, parto seguro. Como no habían por qué ocultar la cosa, no se ocultó. Los de la sala supieron enseguida el pronóstico, nada reservado, de don Basilio. Hubo gritos de alegría, de sorpresa sobre todo, algunos de malicia, bromas,
jarana y pretexto para seguir divirtiéndose y alborotando. Emma continuaba protestando, se sentía mejor, era verdad, después de haber desahogado por completo, pero el susto, al cambiar de especie, había empeorado. No estaba enferma, como había temido, pero estaba en estado interesante, y esto era horroroso, y como no le hacían caso, y se reían de ella y hasta la dejaban sola, para correr por la casa y refrescar y tocar el piano y cantar, toda vez que ella misma confesaba que no le dolía nada, se tiraba la dama encinta de los pelos, insultaba medio en broma, medio en veras, a sus amigas y amigos llamándolos verdugos, y proponiéndoles que pariesen por ella y que verían, seguía negando su estado, como si fuese asunto de honor, como pudiera negarlo Marta si se viera en una por el estilo, pero negaba no por convicción, sino por engañarse a sí misma. Por lo demás, bien comprendía ahora, después de oír a don Basilio y de contestar a sus sabias preguntas, que había estado ciega, que ella misma debía haber comprendido mucho tiempo hacía de qué se trataba al notar cosas extrañas en su vida íntima. Bonis, que había procurado quedarse con su mujer mientras los demás, despedido don Basilio, corrían al comedor, donde les aguardaba el refresco, tuvo que dejarla sola porque le echó de su presencia a cajas destempladas. Desapareció Reyes, y los convidados quedaron por dueños de la casa, pues don Juan Nepomuceno había salido también cuando el médico. En el comedor se acentuó el carácter burlesco de las bromas con que se recibió el inesperado suceso. Se hacían cálculos respecto de la mayor o menor proximidad del alumbramiento, suponiendo que las cosas fueran por sus pasos contados a un feliz desenlace. Las hipótesis respecto de las causas probables de tamaño lance abundaban, se entrelazaban, se mezclaban, llegaban al absurdo y siempre acababan apoyándose en ejemplos de casos semejantes y de otros mucho más extremados. Corner demostró gran erudición en el particular, pero se preferían como mejor testimonio, más digno de crédito, las cosas más recientes y de la localidad. No le hubiera hecho gracia a Emma oír que se la comparaba con damas parturientas de 60 años, y que se citaba, como ejemplo de belleza conservada milagrosamente, a Ninon de Lenclos, de quien nunca había oído ni el nombre la señorita de Silva. Lo que sabía aquella Marta, que fue la que llevó la conversación de la tocología a la estética, para poder ella lucir sus conocimientos sin menoscabo de su decoro y prerrogativas de virgen pudorosa e ignorante en obstetricia. Ella, tan avispada en esto de fingir inocencia, tenía tan mal tacto, que llegaba a ridículas exageraciones, y así fue que aquella noche, por rivalizar con el candor de las de Ferraz, a las primeras noticias del feliz suceso que se preparaba estuvo inclinada a dar a entender que, a su juicio, los recién nacidos venían de París, pero la de Silva, la menor, con verdadera inocencia, dejó comprender todo lo que ella sabía respecto del asunto, que era bastante, y Marta tuvo tiempo para recoger velas y abstenerse de ridículas leyendas filogénicas y ontogénicas, como hubiera dicho ella si no estuviera mal visto. En lo que estaban todos conformes era en lo que ya había afirmado el médico, a saber, que la principal causa de aquella restauración de las entrañas de Emma, y de sus facultades de madre se debían a la nueva vida que llevaba de algún tiempo a aquella parte, a las distracciones, a las expansiones. Consultado Minghetti sobre el particular, daba señales de asentimiento con la cabeza, y seguía comiendo pasteles. Los comensales le miraban a hurtadillas, y los más perspicaces notaban en él un aire que Corner, hablando bajo con Sebastián, llamó en francés Gené, con lo cual Sebastián se quedó a oscuras. Volvió Nepomuceno cuando se levantaban de la mesa, se despidieron todos de Emma, repitiendo las bromas, recomendándole tales y cuales precauciones Corner, y aún Sebastián, que tenía una experiencia que no se explicaban las chicas de Ferraz en un solterón, y todas las vírgenes, Marta inclusive, se ofrecieron de allí para en adelante a servir a la amiga enferma, de enfermedad conocida, en todo lo que fuera compatible con el estado a que todas ellas todavía pertenecían. Emma rabiaba, azotaba el aire, y aumentaba su cólera porque no podía explicar a las muchachas,
decorosamente los argumentos con que todavía seguía oponiéndose a la sentencia facultativa. Bajando por la escalera, unas opinaban que el furor de la Valcárcel era fingido, que bien satisfecha estaba con el descubrimiento, otras pensaban, más en lo cierto, que si algo halagaba esta potencialidad a Emma, no le daban lugar a satisfacciones el terror del parto, el asco y la repugnancia a los menesteres de la maternidad después del alumbramiento, y además, decía una de Ferraz a la de Silva, ¿no ha visto usted qué cara se le ha puesto solo con los preparativos esos y con el susto? Sí, parecía un cadáver, lo que parecía era una cincuentona, poco le falta, no, mujer, no exageres, lo que era que, como se le había caído la pintura, 10 años más se le echaron encima, eso sí, y todas ellas callaron de repente, ya en la calle, pensando por unanimidad en Minguet y en la cara de pocos amigos que había puesto en el cuarto de la otra. Sebastián fue a acompañar a los de Corner hasta su casa. Nepomuceno había tenido que quedarse porque el alemán era muy delicado, ahora que se aproximaba la boda, en materia del que dirán, y no gustaba de que a tales horas pudieran encontrar por las calles oscuras a su hija acompañada de su prometido, aunque Corner fuera con ellos. Aseguraba que para Alemania era buena la costumbre de dejar a los novios andar juntos y solos por cualquier parte, pero que en países meridionales toda precaución era poca. Por lo visto, temía los ardores del buen Nepomuceno. Pero, ¿y Reyes?, preguntaban los amigos de la casa al separarse. ¿Dónde se habrá metido? En el cuarto de Emma, no quedaba. Bonnie se había encerrado en su alcoba, ya que su mujer rechazaba enérgicamente las expansiones del futuro padre, que hubiera deseado vivamente saborear en santo amor y compañía de su esposa las delicias de la inesperada y bienvenida noticia que acababa de darles don Basilio. A falta de su mujer, Bonnie se contentó con su humilde lecho de soltero, en aquella alcoba suya, testigo de tantos pensamientos, de tantos sueños, de tantos remordimientos, de tantas penas y humillaciones devoradas entre sollozos. Su cama era su confidente, su mejor amigo, no el tálamo nupcial, el del cuarto de su mujer, no, aquellas pobres tablas de nogal, aquellas sábanas sin encajes, porque los encajes y puntillas le daban grima, aquella colcha de flores azules, que le decían tantas cosas poéticas y tristes, dulces, suaves, tan conformes con el fondo de su propio carácter. Parecíale que a fuerza de haber mirado años y años aquellas flores, mientras su pensamiento vagaba por los mundos encantado de sus ilusiones, de sus penas, se le había pegado a la colcha como un barniz de idealidad, una especie de musgo azul de sus ensueños. En fin, aquella colcha, y otra del mismo dibujo, pero de color de rosa, eran algo así como amigas íntimas, confidentes que a él le faltaban en el mundo de los vivos. Muchas veces pensaba en esto, él no tenía, en rigor, amigos entre los hombres, ni amigos de la infancia, verdaderos, capaces de comprenderle y capaces de abnegación, ni amigos de la edad viril. Il suo caro Mochi, bah, le había engañado una temporada, era un vividor a quien Dios perdonara. Sus amigos eran las cosas, la montaña del horizonte, la luna, el campanario de la parroquia, ciertos muebles, la ropa de color, usada, de andar por casa, las zapatillas gastadas, el lecho de soltero, sobre todo, estos seres inanimados, de la industria, a los cuales dudaba Platón si correspondía una idea, eran para Bonis como almas paralíticas, que oían, sentían, entendían, pero no podían contestar ni por señas, y, sin embargo, aquella noche solemne, al contemplar la colcha de flores azules, el doblez humilde y corto de las sábanas limpias, las almohadas angostas y blandas, le pareció que todo aquello le sonreía con su frescura y con su aspecto de íntima familiaridad, mientras él se quitaba las botas y calzaba las babuchas. No había felicidad completa si los pies no descansaban en la suavidad del paño flojo de las zapatillas. «Ajaja», exclamó al sentirse a su gusto, y apoyando ambas manos en la cama, dejó que una dulcísima sonrisa le inundara el rostro con un reflejo de la alegría del corazón. «Ahora a meditar»,
a soñar. Noche solemne, no había milagros, en eso estaba. No estaría bien que los hubiera. El milagro y el verdadero Dios eran incompatibles, pero había providencia, un plan del mundo, en armonía preestablecida. Él no usaba estas palabras, no pensaba esto con palabras, con las leyes naturales. Había coincidencias providenciales, que al hombre piadoso debían servirle de advertencias saludables, emanadas de Dios, traídas por la naturaleza. No era un milagro que se hubiesen equivocado los médicos que antaño le habían condenado para siempre a la esterilidad de su mujer, no era un milagro que Emma pariese ya cerca de los 40 años, tampoco era milagrosa, aunque sí admirable, la coincidencia de anunciarse la venida del Hijo, la misma noche en que se marchaba la pasión, se iba Serafina y venía Isaac, el que debía llamarse Isaac, por lo que él sabía, pero ¿qué se llamaría? Dios sabía cómo, probablemente Diego, Antonio o Sebastián, a gusto de la madre, tirana de todos. Isaac, lo más extraño, lo más admirable era aquello. Sus visiones de la noche memorable del concierto, de aquel concierto en que nacieron gran parte de las desdichas de su casa, la corrupción al por mayor metida en ella, de aquel concierto también había nacido su anhelo creciente de paz, de amor puro, tranquilo. Y aquella vaga esperanza, rechazada y rediviva a cada momento, de tener al fin un hijo legítimo, único, lo más admirable. Sí, aunque no milagroso, era el cumplimiento de lo que él disparatadamente llamaba, para sus adentros, la anunciación. Tan exaltado se sintió, todo por dentro, tan lleno de ternura, que se tuvo un poco de miedo. Oh, si esto es estar loco, bienvenida sea la locura. Estaba tan contento, tan orgulloso, no cabía duda, la providencia y él se entendían. Había sido aquello como un contrato, que se marche ella, y vendrá él, pero ella, ¿se habrá marchado del todo? Sí, dijo Bonis en voz alta, poniéndose en pie y dando una leve patada en el suelo. Sí, aquí no queda más que el padre de familia. Aquí, en este corazón, ya no hay sitio más que para el amor del hijo. Una voz secreta le decía que su nuevo amor era un poco abstracto, algo metafísico, pero ya cambiaría. Cuando el chico estuviese allí, sería otra cosa. Algo contribuía, pensaba Bonis, a la falta de cariño humano, a su nene de sus entrañas, de que ahora se resentía, el no saber cómo llamarle. Isaac, no sería Isaac. Además, Isaac no había sido único hijo de su padre, aunque pareciera irreverencia. En rigor, lo que correspondía era llamar a la criatura Manolín. Oh Jesús, no que él se comparase con Dios Padre, ni siquiera con San José. La idea de San José le hizo incorporarse en la cama, donde ya se había tendido, sin desnudarse. Como Bonis no era creyente, en el sentido riguroso de la palabra, y sus dudas le habían llevado muchas veces a las cuestiones exegéticas, según él podía entenderlas, pensó en la posibilidad de que a San José le hubiese hecho la historia un flaco servicio, con la mejor intención, pero muy flaco. Sintió una lástima inmensa por San José. Supongamos, se decía, que él, y nadie más que él, fuera el padre de su hijo putativo, que fuese el padre, sin perjuicio de todas las relaciones misteriosas, sublimes, extranaturales, pero no milagrosas, que podía haber entre la divinidad y el Hijo del Hombre. Supongamos esto por un momento. ¡Qué horror! Arrancarle a San José la gloria, el amor de su hijo, todo para la madre. ¿Y el padre? Pensando estos disparates, se le llenaron los ojos de lágrimas. Si estaría loco efectivamente, pues no se le ocurría, cuando debía estar tan contento, echarse a llorar, lleno de una lástima infinita del patriarca San José. Pero la verdad, la historia no sabía lo que era ser padre, ni yo tampoco. Cuando tenga al muchacho junto a mí, en una cuna, no estaré pensando en San José ni en todas esas teologías. En aquel instante se le ocurrió esto: el niño debiera llamarse Pedro, como mi padre, padre del alma. Madre mía, sollozó, ocultando el rostro en las almohadas.
que empapó en llanto. Aquella era la fuente, allí estaba el manantial de las verdaderas ternuras, la cadena de los padres y los hijos, cadena que, remontándose por sus eslabones hacia el pasado, sería toda amor, abnegación, la unidad sincera, real, caritativa, de la pobre raza humana, pero la cadena venía de lo pasado a lo presente, a lo futuro, y era cadena que la muerte rompía en cada eslabón, era el olvido, la indiferencia, le parecía estar solo en el mundo, sin lazo de amor con algo que fuese un amparo, y comprendía, sin embargo, que él era el producto de la abnegación ajena, del sacrificio amoroso en indefinida serie. Oh infinito consuelo, el origen debía de ser también acto de amor. No había motivo racional para suponer un momento en que los ascendientes amaran menos al hijo que éste al suyo. Bonifacio se había vuelto un poco hacia la pared, la luz, colocada en la mesilla de noche, pintaba el perfil de su rostro en la sombra sobre el estuco blanco. Su sombra, ya lo había notado otras veces con melancólico consuelo, se parecía a la de su padre, tal como la veía en los recuerdos lejanos, pero aquella noche era mucho más clara y más acentuada la semejanza, cosa extraña. Yo no me parecía apenas nada a mi padre, y nuestras sombras sí, muchísimo, este bigote, este movimiento de la boca, esta línea de la frente, y esta manera de levantar el pecho al dar este suspiro, todo ello es como lo vi 1000 veces, en el lecho de mi padre, de noche también, mientras se leía o meditaba, y acurrucado junto a él y yo soñaba despierto, contento, con voluptuosidad infantil, de aquella protección que tenía a mi lado, que me cobijaba con alas de amor, amparo que yo creía de valor absoluto. Padre del alma, ¿cuánto me habrás querido? Sé, gritó por dentro. Bonis no se acordaba de que no había cenado todavía, y dejaba que la debilidad se apoderara de él. Empezaba a sentirse mal sin darse cuenta de ello, le temblaban las piernas, y los recuerdos de la infancia se amontonaban en su cerebro, y adquirían una fuerza plástica, un vigor de líneas que tocaban en la alucinación. Se sentía desfallecer, y como disuelto, en una especie de plano geológico, de toda su existencia. Tenía la contemplación simultánea de varias épocas de su primera vida, se veía en los brazos de su padre, en los de su madre, sentía en el paladar sabores que había gustado en la niñez, renovaba olores que le habían impresionado, como una poesía, en la edad más remota. Llegó a tener miedo, saltó de la cama, y de puntillas se dirigió a la alcoba de Emma. La Valcárcel dormía de veras, con la boca un poco entreabierta, dormía con fatiga. La antigua arruga de la frente había vuelto a acentuarse amenazadora. Bonis se tuvo lástima en nombre de todos los suyos. Sintió, con orgullo de raza, una voz de lucha, de resistencia, de apellido a apellido, lo que jamás le había pasado en largos años de resignada cautividad doméstica. Los reyes se sublevaban en él contra los Valcárcel. Oh, cuánto daría en aquel momento por haber visto, por haber leído aquel libro de blasones familiares, de que, más que su padre, le hablaba su madre, muy orgullosa con la prosapia de su marido. Ella lo había visto, los reyes eran de muy buena familia, oriundos de un pueblecillo de la costa que se llamaba Raíces. Bonis había pasado una vez por allí, en coche, sin acordarse de sus antepasados. ¿Quién se habrá llevado el libro? Un pariente, un tío, su padre, don Pedro Reyes, procurador de la audiencia, con mala suerte y poca habilidad, no hablaba apenas de las antiguas grandezas, más o menos exageradas por su esposa, de la familia de los Reyes. Era un hombre sencillo, triste, trabajador, pero sin ambición, de una honradez sin tacha, que se había puesto a prueba 100 veces, pero sin lucimiento, por lo modesto que era el don Pedro hasta para ser heroicamente incorruptible. Con los demás era tan tolerante, que hasta podía sospecharse de su criterio moral por lo ancha que tenía la manga para perdonar extravíos ajenos. Amaba el silencio, amaba la paz, y le amaba a él, a Bonis, y a sus hermanos, todos ya muertos. Sí,
Ahora veía con extraordinaria clarividencia, con un talento de observación que no había sospechado que él tenía dentro, los recónditos méritos del carácter de su padre. Su romanticismo, sus lecturas dislocadas, falsas, no le habían dejado admirar aquella noble figura, evocada por la sombra propia en la pared de su cuarto. Bonis, junto al lecho de Emma, dormida, adoró, como un chino, la santidad religiosa de los manes paternos. Oh, que claramente lo veía ahora, como tomaban un sentido hechos y hechos de la vida de su padre que a él le habían parecido insignificantes. Hasta, alguna vez, se había sorprendido pensando, yo soy un cualquiera, no soy un hombre de genio, seré como mi padre, un bendito, un ser vulgar, y ahora le gritaba el alma, un ser vulgar, ¿por qué no, imbécil? Imita la vulgaridad de tu padre. Acuérdate, que anhelaba aquel hombre, huir de los negocios, del tráfico y de las mentiras del mundo, encerrarse con sus hijos, no para recordar noblezas de los abuelos, sino para amar tranquila, sosegadamente, a sus retoños. Era un anacoreta, poco dramático, de la familia. Su desierto era su hogar, al mundo iba a la fuerza. Su casa le hablaba, en silencio, con la dulzura de la paz doméstica, de toda la idealidad de que era capaz su espíritu cariñoso, humilde, la sonrisa de su padre al hablar con los extraños, tratando asuntos de la calle, era de una tristeza profunda y disimulada, se conocía que no esperaba nada de puertas afuera, no creía en los amigos, temía la maldad, muy generalizada, hablaba mucho a los hijos mayores de la necesidad de pertrecharse contra los amaños del mundo, un enemigo indudablemente. Sí, su padre hablaba a los de casa de lo que aguardaba afuera. ¿Cómo podía el hombre prehistórico hablar en su guarida, preparada contra los asaltos de las fieras, a las demás personas de la familia, aleccionándolas para las lides con las alimañas que habían de encontrar en saliendo? Más recordaba Bonis, que su padre, aunque ocultándolo, dejaba ver a su pesar que era un vencido, que tenía miedo a la terrible lucha de la existencia, era pusilánime, y, resignado con su pobreza, con la impotencia de su honradez arrinconada por la traición, el pecado, la crueldad y la tiranía del mundo, buscaba en el hogar un refugio, una isla de amor, por completo separada del resto del universo, con el que no tenía nada que ver. Para estas conjeturas de lo que su padre había sido y había pensado, Bonis se servía de multitud de recuerdos ahora acumulados y llenos de sentido, pero a lo que no llegaba con ellos era a vislumbrar en sus hipótesis históricas, en su recomposición de sociología familiar, la lucha que el padre debía de haber mantenido entre su desencanto, su miedo al mundo, su horror a las luchas de fuera y la necesidad de amparar a sus hijos, de armarlos contra la guerra, a que la vida, muerto él, los condenaba. Don Pedro había muerto sin dejar a ningún hijo colocado. Había muerto cuando la familia había tenido que renunciar, por miseria, a los últimos restos de forma mesocrática en el trato social y doméstico, cuando la pobreza había dado aspecto de plebeyo al decaído linaje de los reyes, y la madre, a quien esto habría llegado al alma, había muerto poco después, a los 2 años, y ahora venía otro reyes, es decir, algo del espíritu y de la sangre de su padre. Bonis tenía la preocupación de que los hijos, más que a los padres, se parecen a los abuelos. La palabra metempsicosis le estalló en los oídos, por dentro. La estimaba mucho, de tiempo atrás, por lo exótica, y ahora le halagaba su significado. No será precisamente metempsicosis, pensó, pero puede haber algo de eso. De otra manera, ¿quién sabe si la inmortalidad del alma es una cosa así? Se explica por esta especie de renacimiento. Sí, el corazón me lo dice, y me lo dice la intuición, mi hijo será algo de mi padre. Y ahora los reyes, nacen ricos, vuelven al esplendor antiguo. Al pensar esto, un sudor frío le subió por la espina dorsal. Recordó, en síntesis de 2 o 3 frases, el diálogo que aquella misma noche había sorprendido, el de Nepomuceno con Marta. Oh, ¿sería sino de los reyes? Nacía uno más. Y nacía en la ruina, estaban arruinados, o iban a estarlo muy pronto.
Eso había dicho el tío, que sabía a qué atenerse. Bonis tuvo que sentarse en una silla, porque en la cama de su mujer no se atrevió a hacerlo. Dios mío, en el mundo no hay felicidad posible. Esta noche, que yo pensé que iba a ser de imágenes alegres, de dicha interior, toda ella, qué horrible tormento me ofrece. Arruinado mi hijo, y arruinado por culpa mía. Sí, yo comencé la obra, y además, mi ineptitud, mi ignorancia de las cosas más importantes de la vida. Los números, el dinero, las cuentas, prosa, decía yo, el arte, la pasión. Eso era la poesía, y ahora el hijo me nace arruinado. Emma se movió un poco y suspiró, como refunfuñando. Bonis estuvo un momento decidido a despertarla. Aquello corría prisa, quería revelarle el terrible secreto cuanto antes, aquella misma noche. No había que perder ni un día. Desde la mañana siguiente tenían los dos que cambiar de vida. Había que poner puntales a la casa, y esto no admitía espera. En adelante, menos cavilaciones y más acción. Se trata de mi hijo, seré el amo, seré el administrador de nuestros bienes. ¿Y la fábrica? Esa fábrica en que ni siquiera sea a punto fijo lo que hacen, allá veremos. Oh, señor don Juan, mi querido Nepomuceno, habrá escena, ya lo sé, pero estoy resuelto. Venga la escena, pero todo eso, mañana. Ahora, lo inmediato, el acto varonil, digno de un padre, que correspondía a aquella noche, era despertar a Emma, enterarla de todo. Pero Emma despertó sin que nadie se lo rogase, y Bonis no tuvo tiempo para atreverse a abordar la cuestión del secreto descubierto. Su mujer le insultó, como en los tiempos clásicos de su servidumbre, porque estaba allí papando moscas. Le arrojó de la alcoba a gritos, le hizo llamar a Eufemia y le dio, por mano de la doncella, con la puerta en las narices. También aquello tenía que concluir, pero después del alumbramiento, había que evitar el aborto, nada de disgustarla, en pariendo y en criando. Si criaba ella, como él deseaba, se hablaría de todo, se vería si un reyes podía ni debía ser esclavo de una valcárcel. Sin embargo, debo volver a entrar, con los mejores modos, para anunciarle el peligro. Levantó el picaporte de la puerta que se le acababa de cerrar, pero volvió a dejarle caer. Se sentía muy débil, no había cenado, veía chispitas rojas en el aire. Había que tomar algún alimento y dejarlo todo para mañana. Ya era, así como así, muy tarde. Lo malo estaba en que no tenía apetito, aquel apetito que él perdía difícilmente. Tomó 2 huevos pasados por agua, y acabó por acostarse. Tardó mucho en dormirse, y soñó, llorando, con Serafina, que se había muerto y le llamaba desde el seno de la tierra, con un frasco entre los brazos. El frasco contenía un feto humano en espíritu de vino.